Hoy es un día especial para todos los cristianos del mundo. Hoy recordamos, como decía Marcos al comienzo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No es la única entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el futuro va a haber otra, va a haber una venida del Señor y desde allí va a reinar. Antiguamente, el domingo se le llamaba el Domingo de Ramos. Y cuando yo era niño me acuerdo que la gente iba a la iglesia con una rama de olivo en adhesión a la fecha, llevaban una rama y de esa manera se estaban adhiriendo a la fecha especial que era el Domingo de Ramos. Pero a veces no sé si la gente lo hacía por tradición o porque sabía realmente lo que estaba haciendo llevando una rama de olivo. De alguna manera, el llevar una rama de olivo o de palmera es evocar aquel momento en que Jesús entró en su primer venida, por última vez, a Jerusalén. ¿Saben por qué Jesús por qué la gente eligió la rama de olivo para ese momento? Eligieron la rama de olivo porque Jesús venía bajando por el Monte de los Olivos. Entonces las ramas que habían en ese lugar mayormente eran de olivo. No es que la gente buscó que fueran ramas de olivo, eran las ramas que habían en ese momento. Y yo nunca estuve allí en el Monte de los Olivos, pero seguramente es un lugar donde, si se llama Monte de los Olivos, debe ser un lugar donde hay muchos olivos, muchos árboles de este tipo. No es que la gente se hubiera preocupado de que fueran olivos, sino que tomaron las ramas que habían en ese lugar para tirarlas en el camino y para así homenajear el paso de una persona muy importante. En el libro de Juan, cuando se relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice que lo que echaban en el camino eran ramas de palmera. También quizás habían palmeras también en ese lugar, por eso eran las ramas que elegían para tirar allí. De alguna manera la gente lo que quería era homenajear a alguien importante que estaba entrando en la ciudad. Y dice que otros tiraban sus mantos, otros echaban sus propios mantos por donde iba a pasar el burro que estaba llevando a Jesús hacia la ciudad de Jerusalén. Hoy por hoy de alguna manera se sigue una tradición de este tipo. Cuando hay alguna persona importante que llega a algún lugar, se le pone una alfombra roja, ¿no? Para que a su paso esté caminando sobre esa alfombra roja. ¿Les pusieron a ustedes alguna vez una alfombra roja para que cuando llegaban a algún lugar? ¿Nunca les pusieron una alfombra roja? Qué poca memoria que tienen, ¿no? Porque yo creo que cuando entraron acá tendrían que haber visto la alfombra roja que tenemos en el medio, ¿no? Quizás algunos entraron por el costado y no pisaron la alfombra roja, ¿no? Pero acá tenemos una alfombra roja porque para la iglesia todos somos importantes y para el Señor todos somos importantes. Entonces tenemos una alfombra roja para que cuando usted venga sienta realmente lo que es para el Señor. Alguien importante delante del Señor. En muchos lugares se homenajea a las personas poniendo una alfombra roja delante. Y es bueno también que nosotros, cuando llegamos a la iglesia, tengamos una alfombra roja delante, porque eso nos demuestra lo que somos para el Señor. Pero volviendo al tema de la última entrada de Jesús a Jerusalén, esta entrada a Jerusalén está relatada en los 4 evangelios. En Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19, versículo 12, y en Juan capítulo 12, versículo 12. Y es bueno que podamos leer en los 4 evangelios cómo está relatado, comparar lo que dice uno con el otro, y así aprender más y hacernos una idea más grande de lo que fue esta entrada, algo más entendible, poder ver qué dijo uno, qué dijo el otro, y así entender mejor lo que sucedió en aquel momento. Recordemos que Jerusalén, como las grandes ciudades de aquella época, tenía una muralla alrededor. Y en la muralla, en diferentes lugares, habían puertas
por donde se podía entrar a la ciudad. No es que había una sola puerta en la ciudad, habían diferentes puertas. Jesús en otras oportunidades había entrado por otras puertas a la ciudad de Jerusalén, pero esta vez iba a entrar por la puerta del oriente, que era la puerta principal de la ciudad. Era la que venía del Monte de los Olivos, por la bajada del Monte de los Olivos. En este momento de la historia, Jesús estaba en el momento de mayor popularidad. La gente lo conocía muy bien a Jesús, sabían muy bien quién era Jesús. Lo habían visto enseñar durante 3 años, lo habían visto hacer grandes milagros. Durante esos 3 años había enseñado a las personas y multitudes lo seguían. Y seguramente uno le habrá dicho al otro quién era Jesús. Y así la gente fue conociendo a Jesús. Y fueron escuchando sus enseñanzas que eran muy distintas a las enseñanzas que estaban recibiendo hasta ese momento. En esos 3 años, las personas habían visto enfrentarse a Jesús a los religiosos de su época, tanto a los fariseos como a los sacerdotes que habían en aquel momento. Habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían visto hacer sanidades, lo habían visto echar demonios, lo habían visto multiplicar el pan, lo habían visto hacer grandes milagros. Pero especialmente lo que recordaba a la gente en esa mañana cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y lo que se comentaba entre las personas era que Jesús había resucitado a Lázaro. Esto lo señala el Evangelio de Juan, que habían muchos en esa mañana, en ese lugar, que comentaban que Jesús había resucitado a Lázaro. Todas estas cosas hacían que hubiera mucha gente y que la gente estuviera muy expectante de Jesús y que lo recibieran de la manera que lo recibieran. La gente respetaba en ese momento a Jesús y lo seguía. Por otro lado, Jesús había hablado del reino de los cielos, justamente en la época en que el pueblo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y Jesús estaba hablando de un reino de los cielos. Y la gente esperaba un libertador. Y esperaba en ese momento que Jesucristo fuera su libertador. Ellos estaban esperando un rey que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Todo esto hacía que la gente estuviera expectante. Muchos estaban esperando en ese momento un líder político que los liberara. Esto hizo que la gente se juntara allí para recibir a Jesús en la entrada de Jerusalén. Y al paso de él por la puerta y luego ya dentro de la ciudad también la gente lo iba siguiendo. Y por ese motivo Jesucristo fue recibido con cánticos por las personas. Y fíjense en lo que le cantaba a la gente, Mateo 21:9. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente entonces recibía a Jesús como su futuro rey. Cuando se nos habla del Hijo de David, siempre se nos está hablando de alguien que va a heredar el trono de Israel. Cuando se habla del Hijo de David para el pueblo judío, es aquel que va a gobernar y aquel que el que ha sido puesto por Dios para ocupar el trono de Israel. La expresión Hijo de David era una expresión que se usaba solamente para los reyes después de David, porque de la descendencia de David ellos sabían que iba a venir el Mesías y de la descendencia de David tenía que ser el que reinara en Israel. Ahora, hoy quiero que veamos 3 cosas que mostró Jesús en esa entrada a Jerusalén. 3 cosas que mostró Jesús en ese momento que fue entrando a esa ciudad. Lo primero que muestra Jesús en la entrada a Jerusalén es que viene en son de paz. Y esto es lo primero que llama la atención. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. A su paso la gente iba tirando sus mantos para que pasara este pollino, este animal, este burro joven, podríamos decir de alguna manera. Cuando un rey entraba a una ciudad y entraba a conquistarla, no lo hacía en un burro, lo hacía montado en un caballo. Era una muestra de poder entrar a una ciudad en un caballo. Si no lo hacía en un caballo, lo hacía en un carro de los que usaban para las guerras. Pero jamás iba a entrar alguien para conquistar una ciudad montado sobre un burro. No era algo que fuera común que un rey entrara, alguien que venía a conquistar algo, entrara en un burro. Generalmente se hacía sobre algo que mostrara su poder arrollador, que mostrara el poder de la persona que estaba viniendo en ese momento. Pero Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burro. No había forma más pacífica que entrar en la ciudad. No había forma más pacífica de entrar en una ciudad que montado sobre un burro. Era incluso más pacífico entrar sobre un burro que entrar caminando, porque la persona estaba más indefensa sobre el burro que caminando mismo para entrar a la ciudad. Jesús mostró que venía humilde a entrar en la ciudad y venía en son de paz. No venía con el orgullo de un rey, no venía con la grandeza de un rey, sino que venía humildemente y venía en son de paz. ¿A quién le mostró esto Jesús? ¿A quién se lo demostró en esa mañana allí en Jerusalén? Esto se lo mostró a todos los que estaban en ese lugar. A todos los que estaban allí le mostró: yo vengo humildemente y vengo en son de paz. A toda la sociedad le dijo: yo estoy viniendo en son de paz. Allí en la puerta de Jerusalén había gente común y corriente que recibía a Jesús como un rey. Pero también estaban los religiosos judíos, aquellos que lo habían rechazado durante los 3 años, aquellos que lo habían querido matar y que querían matarlo, también estaban allí en la puerta de Jerusalén. También estaban en la puerta de Jerusalén los soldados romanos, aquellos que tenían el poder en ese momento. El poder político lo tenían ellos, el poder de la fuerza lo tenían ellos, y ellos también estaban allí en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad también había gente que quería conocer a Jesús. Y a esta gente también Jesús se le presentó en forma humilde y en forma pacífica. En aquella puerta de la ciudad de Jerusalén, en ese momento, habían griegos. Los griegos representaban la cultura predominante en aquel momento. Y ellos también estaban allí en Jerusalén. Dice en Juan capítulo 12, versículo 20, que querían hablar con Jesús, los griegos que se encontraban en aquel lugar. Y en aquel lugar también estaban los curiosos, los que habían escuchado que venía un hombre que hacía maravillas y estaban curiosos por conocer a Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 18, vemos también a estas personas que estaban allí. De alguna manera Jesús estaba siendo recibido por el poder popular, por la gente, los miles de personas que estaban allí. Estaba siendo recibido por el poder político que estaba en ese lugar. Estaba siendo recibido por el poder religioso que estaba en ese lugar. Estaba siendo recibido por el poder cultural que estaba en ese lugar. Estaban todos representados esa mañana en Jerusalén. Y Jesús entra en esa ciudad montado sobre un burro, sobre un pollino. Lo primero que Jesús mostró es que no venía a conquistar nada por la violencia, no venía a conquistar nada por la guerra, no venía orgullosamente sobre un caballo, vino de la forma más humilde que se puede entrar en una ciudad. Queridos, el reino de los cielos es un reino de humildad. Y si nosotros formamos parte del reino de los cielos, tenemos que formar parte de un reino de humildad. Por sobre todas las cosas,
Tenemos que entender que formamos parte de un reino de humildad. Jesús nos ofrece el perdón de pecados a través de su sangre derramada en la cruz y lo hace con humildad. Y nosotros lo tenemos que aceptar con humildad. Ahora es interesante que Dios no obliga a nadie a creer en Él. Jesús no obliga a nadie a creer en Él. No conquista, ofrece. Y nosotros somos lo que aceptamos o no aceptamos. No impone, ofrece lo que tiene para dar. Y cada uno de nosotros somos responsables de recibir o no recibir lo que Dios nos ofrece. Pero si nosotros recibimos lo que Dios nos ofrece, somos responsables de contarle a los demás lo que Dios les ofrece también a ellos. Porque hay muchos que no saben todavía lo que Cristo les ofrece. Porque hay muchas fábulas en el mundo y muchas formas de enseñar transgiversadamente lo que ofrece el Señor. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que enseñarle al mundo lo que Cristo nos ofrece, la salvación que Cristo nos ofrece. Es tu responsabilidad y es la mía. Por eso el domingo que viene tenemos que llenar este lugar de personas que no conozcan a Cristo, para que puedan escuchar lo que Jesús les ofrece, para que puedan escuchar el perdón que Cristo les ofrece. Lo primero entonces que mostró Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén fue que su reino es un reino de humildad y un reino de paz. Y fue algo que le mostró a toda la sociedad, a todos los poderes que habían en ese momento en la sociedad, le mostró que su reino es un reino de paz y un reino de humildad. Lo segundo que mostró Jesús en ese día es que su reino es un reino de justicia. Y si bien Jesús entró pacíficamente a la ciudad, Jesús también entró con poder para hacer justicia. Y fíjense en lo primero que hizo una vez que entró a Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando ya estaba en la ciudad, lo primero que hizo Jesús fue ir al templo, y entró en el templo y echó a todos los que comercializaban en el templo. El templo se había llenado de vendedores de diferentes cosas. Miren, no está mal tener un negocio, no está mal vender lo que se tenga que vender, a no ser que sea algo pecaminoso. No está mal hacer negocios, no está mal crecer económicamente, pero lo que está mal es en la forma a veces que lo hacemos. El problema es que acá se había llenado el templo de personas que venían a hacer negocios, vendedores, y evidentemente allí también había muchos estafadores y muchos especuladores y muchos que de alguna manera especulaban con la mercadería que tenían. Dice que vendían palomas. Suponemos que estas palomas serían las palomas que se usaban para los sacrificios. Ya no iba a haber más necesidad de vender palomas en el templo, porque el sacrificio iba a ser Cristo en la cruz. Entonces, de alguna manera, no se iban a precisar más los animales que se vendían y que se llevaban al templo para los sacrificios. En pocos días Jesús iba a ser crucificado y la sangre de Cristo iba a ser la única necesaria y suficiente para poder perdonar los pecados. Entonces los animales que se vendían en el templo ya no iban a ser más necesarios. Pero también dice que allí habían cambistas. Y es muy interesante esto que dice la palabra de Dios. Recordemos que en aquella época venían personas de diferentes lugares del mundo a Jerusalén para adorar a Dios en la Pascua. Venían judíos de diferentes lugares del mundo. Y venían personas que se habían convertido al judaísmo y también venían de diferentes lugares del mundo a Jerusalén para adorar. La ofrenda que se hacía en el templo debía de ser con una moneda determinada. Y estos cambistas lo que hacían eran vender esa moneda
y recibir las monedas que traían las personas que venían de diferentes lugares. Si hay cambistas, hay especuladores, porque siempre es así. La oferta y la demanda hace que suba la moneda o que baje. Y de alguna manera estos eran hombres especuladores. El negocio que se hacía con los cambistas, el que hubiera la forma de ofrendar solamente con una moneda, era algo que se había hecho en aquella época a través de los sacerdotes, y todo esto era un negocio corrupto que había dentro del templo. Y muchas veces gran parte de esa ganancia beneficiaba a los sacerdotes. Sin saber todo esto, parecería como que Jesús, de alguna manera entró en son de paz a Jerusalén y por otro lado estaba tirando la mesa de los cambistas. ¿Cómo puede ser que alguien viene en paz a una ciudad y esté tirando la mesa de los cambistas y esté sacando a todas las personas con cierta violencia? Quizás alguno cuando ve esta expresión dice Jesús entró en son de paz, pero se le fue la moto cuando entró dentro de Jerusalén y como que cambió su estado de ánimo. Lo que pasa es que Jesús entró en son de paz, pero entró con justicia. Y entró a hacer justicia dentro de la ciudad. Miren, a lo largo de los 3 años que Jesús estuvo enseñando y estuvo predicando y estuvo con las personas, Jesús se encontró con muchos pecadores. Jesús se encontró con los cobradores de impuestos que había puesto el Imperio Romano. Eran pecadores. Se encontró con prostitutas en algunas oportunidades. Eran pecadores. Se encontró con ladrones en otras oportunidades. Eran pecadores. En algún momento Jesús fue rechazado por sus propios hermanos. Eran pecadores. Fue abandonado por sus discípulos. De alguna manera eran pecadores también al abandonar al Señor. Algunos hasta lo negaron y otros hasta lo traicionó. Pero con los únicos que se enojó Jesús, con los únicos que tuvo un encontronazo fuerte, fue con los fariseos, con los escribas y con los sacerdotes. Y con ellos se enojó no porque eran pecadores, con ellos se enojó por la hipocresía, porque trataban de mostrar lo que no eran, porque se hacían los santitos y estaban llenos de pecado, porque obligaban a la gente a respetar ciertas cosas de la ley y ocultamente ellos no las cumplían, porque miraban a los demás con desprecio por sus pecados y ocultamente ellos hacían los mismos pecados o peores pecados. A los únicos que trató de esta manera Jesús fue a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes. Y fíjense lo que dice Mateo 23, versículo 27. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, entendamos lo que es un sepulcro blanqueado, ¿no? Un lugar donde hay un cuerpo y por fuera está pintado de blanco. Está muy decorado por fuera. Dice sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En Marcos capítulo 9 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Jesús entró en son de paz y entró humildemente, pero Jesús entró con justicia dentro de la ciudad. Es un rey que mostró justicia cuando entró a Jerusalén. Un rey capaz de entender a cualquier pecador, pero un rey que no soportaba a los hipócritas, no soportaba a aquellos que hacían tropezar a los demás. Los hipócritas que hacían tropezar a los demás, Jesús dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino, que son piedras muy grandes,
y echarse al mar. Queridos, que Jesús haya entrado en son de paz, que haya entrado humildemente, pero que haya entrado con justicia, me llena de alegría y me llena de paz. Porque este es el Cristo que nosotros necesitamos, el que tenemos que ver en nuestra vida, el que tenemos que imitar. Quizás hoy estás sufriendo alguna injusticia en tu vida. Quizás hay cosas que estás viviendo que no son buenas y es por culpa de otras personas. Pero tenemos un Señor que es un Señor de justicia. Y el Señor siempre promete justicia. Si estás sufriendo por alguna injusticia en tu vida, el Señor es justo. Y el Señor a su debido tiempo también va a traer justicia a tu vida. Sé que hay muchos que estamos viviendo algunos momentos de luchas. A seguir adelante, a confiar en el Señor. Tenemos un Dios justo. Creemos en un Cristo que no le gustan las injusticias y nos recompensa cuando nosotros somos fieles, a pesar que tengamos que pasar por esos momentos de lucha. Lo tercero que mostró Jesús cuando entró a Jerusalén es que es un rey que viene a salvar. En Juan capítulo 12, versículo 23, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Jesús entró en la ciudad para ser juzgado injustamente y para morir en la cruz por nuestros pecados y para resucitar después al tercer día. El propósito mayor de Jesús en su entrada a Jerusalén era morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados, fue el sacrificio perfecto que nos dio Dios para nuestra salvación. Fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Fue el sacrificio perfecto para darnos la paz y la seguridad y la tranquilidad de la salvación. Y a través del perdón de nuestros pecados tenemos paz para con Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Jesús entró a Jerusalén para hoy ofrecernos la salvación a través de su sacrificio. Por eso cada uno de nosotros lo primero que tiene que hacer en su vida es reconocerse pecador, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios por sus pecados y empezar una vida nueva buscando a Cristo cada día. Si todavía esto no lo hicimos, es lo primero que tenemos que hacer para seguir el camino de Dios. Hoy celebramos entonces el día en que Jesús entró a Jerusalén como un rey, para luego morir en la cruz por nuestros pecados y ofrecernos lo más grande que se nos podía haber ofrecido: el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios y la vida eterna. 3 cosas entonces que mostró Jesús cuando entró a Jerusalén. Mostró que es un rey que viene humilde y en paz, un rey que viene a hacer justicia y un rey que viene a salvar. Jesús no entró a Jerusalén para juzgarnos, no entró en Jerusalén para condenarnos. No juzga ni condena a nadie. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? Si es así, gloria a Dios. Si todavía no le pediste perdón por tus pecados, no te reconociste como un pecador delante del Señor, lo primero que tenés que hacer es: Señor, soy un pecador, reconozco mis pecados, necesito tu perdón, te pido perdón por mis pecados, quiero entregar mi vida en tus manos. Si ya lo hiciste, es el tiempo de compartirlo con otros, de compartir tu salvación con aquellos que todavía están viviendo en tinieblas porque no conocen esto. El que no conoce lo que Cristo hizo en la cruz por él, está viviendo en tinieblas. Aprovechemos la oportunidad que tenemos para invitar para el domingo que viene.
Llenemos de este lugar de personas que necesitan el perdón de Dios. Pero también revisemos nuestra vida y pongámonos en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias por la forma en que entraste a esta ciudad, Señor. Señor, gracias porque entraste con humildad y en son de paz. Pero gracias porque también entraste con justicia, Señor. Y la justicia con la que vos entraste a la ciudad es la justicia que nos da la esperanza a nosotros, Señor. Señor, gracias porque entraste en esa ciudad para salvar. Y el propósito mayor por el cual entraste a Jerusalén fue para en pocos días morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos por lo que hiciste por nosotros. Danos sabiduría para ser dignos de lo que vos hiciste por nosotros. Y Señor, si hay alguien en este lugar que todavía no te ha conocido como su Salvador, que pueda abrir definitivamente su corazón a ti. Nos encomendamos en tus manos, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sean dadas para ti, hoy y siempre, Señor, por lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.